¿Grabamos? Bueno, perfecto. Ahorita un compañero mío la va a presentar y ya iniciamos la sesión. Muy bien. Por favor, Ángel, preséntala. Hola a todos. Pues vamos a retomar la charla de la otra vez, ya que por errores técnicos pues no se pudo llevar a cabo, entonces pues, vamos a continuar, ¿no? Para los que no conozcan o sean nuevos y no se sientan familiarizados con la doctora Celia, pues voy a presentarla. Ella nos va a impartir la charla Precisión en el lado oscuro del universo. Ella es originaria de la ciudad del Carmen, obtuvo su licenciatura y maestrías en la Universidad de Guanajuato, con mención honorífica en ambas. Realizó después un doctorado en Ciencias y Tecnología de Observación Espacial en España, en colaboración con la Universidad de Oxford. Obtuvo este grado en el 2014. Después trabajó en dos sitios, en la Universidad de Nottingham, Inglaterra, y en la Universidad Federal Espíritu Santo, en Brasil. En 2015 regresó a México, se volvió investigadora en el Centro Mesoamericano de Física Teórica. En junio del 2019 se unió al Instituto en Ciencias Nucleares, donde es investigadora en el Departamento de Gravitación y Teoría de Campos. La doctora es especialista en cosmología teórica y observacional, al igual que en el desarrollo de cosmoestadística y en el estudio de energía oscura. Y bueno, como habrán notado, pues la doctora es una magnífica científica, a pesar de que no es tan grande de edad, ya es una persona con bastante experiencia, entonces pues es un honor tenerla de nuevo aquí para pues, que nos dé esta charla. Entonces, pues sin más preámbulos, solamente me queda decir que al final de que la doctora termine de dar la charla, habrá un pequeño momento para hacer unas preguntas, entonces pues espero que vayan dejándolas en el chat y pues que se haga con calma, ¿no? Entonces para que se pueda contestar cualquier duda. Le dejo la palabra a la doctora. Muchas gracias. Sí, pues muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Una disculpa por la sesión anterior, que por cuestiones técnicas ya no la pude impartir. Entonces, el día de hoy, pues me gustaría hablarles de la investigación que me encuentro haciendo, ¿no? Que es básicamente el uso de toda esta avalancha de datos observacionales que han estado deviniendo de las observaciones en el cosmos y que nos sirve para poder probar las teorías que actualmente trabajamos en la física, ¿no? En este caso, las teorías que van a describir qué es o qué pudo haber pasado en el origen del universo, qué podría estar pasando actualmente y qué podría desembocar en algún futuro, ¿no? Entonces, esto ha devenido en el sentido de que ahora la cosmología que se hacía antes en los años 70, en los años 80, que era desde un punto de vista teórico, pues ahora ha pasado a extrapolarse a lo que se conoce como la cosmología de precisión, que quiere decir que ahora vamos a hacer uso de toda esta maquinaria numérica, de todas estas observaciones a las que ya tenemos al alcance y probar todas estas teorías que somos capaces de construir a nivel teórico. Entonces, por eso la charla le he titulado Precisión en el lado oscuro en el universo, que básicamente es, vamos a ver si podemos usar estas observaciones para poder entender esos componentes que aún causan un poco de extrañeza en la evolución del universo en el que vivimos. Y entonces, para poder iniciar todos estos conceptos de los que ya he mencionado, hay que empezar con uno muy importante, ¿no? Que es básicamente el concepto de distancia. Entonces, nosotros estamos familiarizados con las distancias en nuestro entorno, cuando nos referimos a si queremos ir a algún punto en específico, si queremos ir a algún lugar o, en este caso, como les estoy proyectando aquí en la figura, a alguna determinada ciudad. Y entonces, de esta manera nos imaginamos qué es una distancia. Pero claro, cuando uno ya plasma todas estas ideas de distancia a nivel matemático, esto tiene que ver con la concepción precisamente de una distancia en un espacio euclidiano. Y básicamente lo que pensamos aquí, desde un punto de vista matemático, es que las distancias están figuradas por una línea que es básicamente recta, ¿no? O sea, la distancia que se puede medir entre dos ciudades utilizando, por ejemplo, unidades en términos de kilómetros, ¿no? Y estos ejemplos, o digamos, la matemática detrás de la distancia entre dos puntos, pues básicamente está depositado en uno de los teoremas
más famosos y que fueron y que fue estudiado entre los años 2000 y 1786 a.C., que fue el teorema de Pitágoras. Entonces, ustedes consideran precisamente las coordenadas de cada uno de estos dos puntos, ustedes pueden calcular precisamente la distancia que hay entre estos dos objetivos. Y bueno, este teorema puede ser extendido a diferentes puntos si ustedes quisieran encontrar un entrelazamiento entre estas distancias, pero la situación se complica cuando ya empezamos a pensar en una coordenada extra en este espacio, ¿no? Que es básicamente ahora sí en una coordenada justo como la que vivimos. Y bueno, es aquí donde surge un concepto muy importante que es el término de geodésica. Y básicamente esta palabra geodésica proviene de una palabra en específico conocida como geodesia, que es la ciencia de medir el tamaño y la forma de la Tierra, y mientras que muchos de los conceptos o muchos de los principios subyacentes se pueden aplicar a cualquier geometría elipsoidal. Entonces, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo pues es básicamente que algunos hemos tenido interacción con este tipo de mapas de distancias cuando queremos ir, por ejemplo, no lo sé, en un viaje que va de Estados Unidos a Europa. Pues bueno, vas en este tipo de superficies. Ahora sí no estamos viendo directamente una línea recta como veíamos en la diapositiva anterior. Y entonces, el estudiar este tipo de conceptos, este tipo de geodesia o geodésicas, se deposita también, por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo a su derecha, donde si un insecto se coloca en una superficie y camina continuamente hacia adelante, por definición trazará una geodésica. Y es aquí donde este principio, donde este concepto es depositado también en relatividad general, como veremos un poco más adelante. Por lo tanto, aquí las partículas se mueven libres. Y otro ejemplo, por ejemplo, de interacción de estas geodésicas, también lo pueden encontrar directamente en que si ustedes, por ejemplo, extienden el brazo, como estamos viendo en esta figura, y quisieran realizar una cirugía, por ejemplo, entre el radio y el cúbito, estos dos huesos que se encuentran en el brazo, pues básicamente la cirugía o el camino más corto para realizar ese tipo de cirugías viene siendo precisamente una curva geodésica. Que a nivel matemático, así como vimos también en el teorema de Pitágoras, uno puede depositar ese concepto en algo que se conoce como los símbolos de Christoffel, como están viendo en esta ecuación que está encerradita aquí en el cuadro. Y los símbolos de Christoffel, que es este gamma que estamos viendo aquí, pues son una serie de números que describen una conexión métrica. Y esa conexión métrica permite medir distancias en esa superficie a lo largo de la geodesia. Entonces aquí ya estamos involucrándonos más directamente con el concepto de distancia entre dos puntos ya en una dimensión extra. Pero bueno, antes de ir propiamente a la definición matemática de lo que sería una métrica o esto que está relacionado con las geodésicas, tenemos que entender qué es lo que está pasando en el universo o básicamente qué es el universo. Entonces el universo está formado por entidades que se conocen como cuantos. Entonces los cuantos son entidades con propiedades físicas como por ejemplo la masa, la carga, el momento, etcétera, y que pueden estar interactuando entre sí. Entonces, un cuanto puede ser una partícula, una onda o cualquier cosa en este momento. Entonces, dos o más cuantos sí pueden unirse formando estructuras todavía más complejas, como son los protones, los átomos, las moléculas o los seres humanos, y hasta ahí todo está bien. Entonces, pero no importa de qué está hecho el universo, las cosas que lo componen necesitan un escenario para avanzar si es que quieren interactuar entre ellas. Y bueno, hasta ese momento, o al menos hasta los años en que Newton por primera vez entiende estos conceptos de distancias y de qué podría estar hecho el universo, pues estaba muy bien depositado en una estructura, o al menos en una estructura de 3 dimensiones. Pero claro, estos conceptos empiezan a empezar a extrapolarse, a empezar a complicarse, empezamos a pensar un poco más ya desde el punto de vista de partícula, e inclusive ya acercándonos a la mentalidad que alguna vez tuvo Einstein, ¿qué pasaría si estas partículas se movieran o alcanzaran velocidades cercanas a la de la luz? Entonces, todos estos conceptos de alguna manera se tendrían que reescribir para poder entender la naturaleza del universo en el que vivimos. Y es así
cómo el concepto de esta distancia entre dos puntos en un espacio que antes estaba en 3 dimensiones, pues ahora se concibe lo que es la nueva estructura del universo en el que vivimos, que sería el espacio-tiempo. Entonces, el espacio-tiempo que había desarrollado aún conocido, aún se conoce como el espacio de Minkowski, es lo que va a describir toda esta relatividad especial, todos estos conceptos que ya se venían desarrollando desde tiempos de Galileo. Y si no existiera la fuerza gravitacional, el espacio-tiempo de Minkowski haría todo lo que necesitáramos y así estaríamos bien. Pero en el caso de nuestro universo, tenemos una fuerza gravitacional y fue el principio de equivalencia de Einstein lo que nos dijo que mientras no puedas ver lo que te está acelerando, la gravitación te trata igual que cualquier otra aceleración. Entonces, la principal diferencia entre el espacio de Minkowski de la relatividad especial y el espacio curvo que aparece en la relatividad general es el formalismo matemático conocido como tensor métrico. ¿Sí? Este objeto matemático es ahora el que recibe este nombre y a veces también es conocido como el tensor de Einstein o la métrica de Riemann. Precisamente Riemann fue un matemático del siglo XIX y fue exalumno de otro matemático famoso de apellido Gauss. Pero bueno, ¿en dónde estamos en esta posición? Entonces, ahora ya tenemos un concepto de distancias, ¿sí? En este espacio-tiempo y aparte tenemos la materia que vive en este universo, ¿no? Y por eso ahora, parafraseando un poco las palabras de John Wheeler, que decía él que el universo, ¿cómo vemos las cosas que pasan en el universo? Es cuando la curvatura le dice a la materia y a la energía cómo moverse a través de él. Y es así como Einstein escribe por primera vez las ecuaciones que van a definir precisamente la relación que hay entre la geometría y la materia que vive en ese universo. Entonces, lo que estamos viendo aquí son precisamente esas ecuaciones en un lenguaje ya tensorial. Vemos del lado izquierdo todo lo que tenga que ver con la geometría de este espacio-tiempo y en el lado derecho todo lo que tenga que ver con la materia, con una constante de proporcionalidad y curiosamente esta constante de proporcionalidad está relacionada con la constante de Newton. Entonces, por un momento ignoremos esto que está en rojito y nos quedamos nada más con el segundo término de la izquierda y lo que está a la derecha. Entonces, en principio, cuando Einstein escribe por primera vez estas ecuaciones, por supuesto, no solo nada más él las encuentra, sino también hubo otra persona que estuvo a la competencia junto con él, que es de nombre David Hilbert. Entonces, estas dos personas llegan a este sistema de ecuaciones que van a decir cómo funciona la dinámica en el universo. El detalle es que cuando ustedes las resuelven, pues obtienen dinámica precisamente, obtienen esta evolución del universo. Y a Einstein no le gustaba ese concepto de que viviéramos en un universo que estuviera evolucionando. Entonces, para frenar esta evolución, Einstein sugiere añadir un término extra, que es el que ahora sí están viendo en color rojo. Y este término es lo que recibe el nombre de constante cosmológica. ¿Con el propósito de qué? Esa constante la añade Einstein con el propósito de frenar la dinámica de estas ecuaciones, más sin embargo lo que hace es precisamente acelerar esta dinámica, ¿no? Que es lo que, por eso relacionamos la constante cosmológica con esta aceleración cósmica del universo. Y entonces ahora tenemos un ensamble de ecuaciones complicado de resolver, pero que al menos desde dos perspectivas o desde dos simetrías podemos obtener soluciones exactas a este conjunto de ecuaciones. Pero como estamos hablando a nivel de cosmológico, a nivel del universo como un todo, como les comentaba, ¿no? Necesitamos describir precisamente este concepto de distancias en este nuevo espacio-tiempo. Y este concepto de distancias pues está depositado en la palabra métrica, como ya les acababa de mencionar, y esa métrica pues está dada por este símbolo matemático que ustedes están viendo aquí encerrado en color rojito, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer tan complicada como quieran la simetría, pero curiosamente, la geometría del espacio está interconectada con la gravedad. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los observadores fundamentales ven la misma cosmohistoria. Entonces, nos lleva a uno de los principios más importantes de la cosmología, que es el principio cosmológico, el cual nos dice que el universo es homogéneo, es decir, es independiente de la posición, y es isótropo, que quiere decir es independiente de la dirección.
Entonces, al enlazar el concepto de homogeneidad e isotropía, además de una máxima simetría, y considerar que hay uniformidad del universo como un fluido perfecto, pues esto nos lleva a la escritura de una métrica que es la que va a definir a este universo, que es la métrica FLRW. Cada letra representa las iniciales de los apellidos de las personas que las encontraron cronológicamente, como vemos aquí: Alexander Friedman en 1922, George Lemaitre en 1930, Howard Robinson y Arthur Walker en 1935. Entonces, por eso recibe el nombre esta métrica que va a definir nuestro actual universo. Y pues bueno, ¿qué sabemos hasta este momento? Entonces, tenemos una relatividad general construida por Einstein, la cual ha sido probada extensivamente y con grandes logros, al menos a nivel de sistema solar, e inclusive en el año 2018 fue probado todavía un poquito más allá del sistema solar, en una galaxia que se conoce como S325, pero en general, cuando nosotros nos estamos yendo a grandes escalas, ¿qué quiere decir? Ya estamos yendo por arriba de estos 200 megaparsecs. A grandes escalas, ¿qué quiere decir? Ya estamos yendo por arriba de estos 200. Disculpen. Alguien tiene prendido su audio, si lo puede apagar. Ya, creo que ya, doctor. Sí, perfecto. Ok, me parece que... Ahorita... A ver. Bueno, creo que ya. Creo que ahora sí, ¿verdad? Sí, o bueno. A ver, ¿Hola? ¿Ya? Sí, perfecto. Ya, perfecto. Sí, me pareció haber escuchado una pregunta, pero justamente a eso iba, ¿no? Cuando me refiero a grandes escalas, me refiero ya a unas distancias que estamos hablando de por arriba de 200 megaparsecs, que es donde se cumple este principio de homogeneidad e isotropía. Entonces, cuando ya empezamos a ir por arriba de esa escala, ya estamos yendo, por ejemplo, al vecindario donde se encuentra nuestro sistema solar, como estamos viendo en esta figura, o inclusive todavía a mayor escala cuando estamos yendo ya a nivel galáctico o a nivel de grupo de galaxias o de supergrupos de galaxias, que son estos superclústeres. Entonces, ya a ese nivel, ya la teoría de Einstein empieza a falsear. Y entonces, ¿cuál es la receta que uno sigue en física o en cosmología para poder entender qué es lo que está sucediendo? Entonces, lo que nosotros tenemos es todo ese ensamble de ecuaciones de Einstein. Lo que hacemos es resolverlas y una vez que tenemos soluciones a ese ensamble, pues bueno, lo que podemos hacer es comparar todas estas soluciones con las observaciones. ¿Con qué observaciones? Por ejemplo, con la explosión de alguna estrella o con alguna medición de algún objeto en particular, con un objeto astrofísico en particular, pero eso se los mencionaré en un momento. Y digamos que esa es la receta estándar que uno seguía, al menos hasta los años 90, empezábamos a entender un poco cómo probar estas soluciones del universo que estábamos observando ya con algunos objetos astrofísicos. Y para poder entender esto, pues necesitamos ver qué es lo que pasa en una línea temporal. Es decir, todos estamos familiarizados con la idea de que el universo surgió de una gran explosión, conocida popularmente como Big Bang, lo cual es una concepción, digamos, un poco errónea desde un punto de vista divulgativo, ya que hablamos de Big Bang como si fuera ese punto singular. Pero básicamente, ese punto singular, como lo acabo de mencionar, valga la redundancia, es lo que se conoce como la singularidad del universo. De ahí ocurrió esta gran explosión, ahora sí, el Big Bang, y esto devino en toda la formación de estructuras. Esto me refiero a estos supercúmulos de galaxias, estrellas, planetas, sistemas solares. Todo esto es lo que se originó después de esta gran explosión, y a lo largo de esto, pues, se va cargando toda esta información que vino del origen del universo y que de alguna manera y en tiempos actuales ya somos capaces de poder medir
a través de la luz o a través de otros efectos. Y bueno, como les comentaba, pues uno tiene que empezar a diseñar una línea temporal en el cual podamos ahora sí, a partir del día de hoy hasta los años en que se dio origen del universo. Y a esto me refiero alrededor de 13.7 billones de años. Entonces, si nos acercamos directamente a esa unidad, vámonos a acercarnos a la singularidad. ¿Y qué es lo que ocurre en ese punto? Entonces, lo que ocurre en ese punto es precisamente que estamos ubicados, como les comentaba, en un punto en donde no existía completamente nada. ¿Sí? No existía ni siquiera todos estos conceptos que les acabo de mencionar de espacio, tiempo, métrica, no había absolutamente nada. Y ese es uno de los primeros problemas de la cosmología. ¿Qué pudo haber ocurrido que a partir de un punto donde no existía nada, ocurriera una explosión? Y esa explosión deviniera en todos estos astros o todas estas configuraciones astronómicas con las que estamos interactuando todo el tiempo. Y por supuesto, después de esta gran explosión, pues lo primero que ocurre, uno de los sucesos que ocurre en primera instancia es la separación de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, que son la gravitacional, con la que estamos interactuando todo el tiempo, la electromagnética, la débil y la fuerte. Y luego, después de la separación de estas 4 fuerzas fundamentales, 380.000 años después del Big Bang, nacen dos de los elementos más importantes de la naturaleza, y es precisamente lo que da origen al nacimiento de las estrellas, que es el hidrógeno y el helio. Y años después ocurre pues toda la formación de todos esos elementos químicos que ustedes ya conocen y que han estado interactuando a través de una tabla periódica. Y es así como el universo ha estado evolucionando desde la primera gran explosión que experimentó. Pero la pregunta que nos queda y que nos hacemos a consecuencia de toda esta línea histórica que vamos siguiendo es, ¿de qué está hecho el universo? ¿Sí? Esa es una pregunta fundamental, porque como ya les plasmaba en las ecuaciones de Einstein, recuerden que de un lado ustedes tienen geometría y del otro lado tienen materia. Entonces, si conocen ustedes la materia, podrían tener información de esa geometría y viceversa. Entonces, por eso nos interesa saber de qué está hecho el universo. Y bueno, curiosamente, el universo, pues sabemos que está compuesto ya sea, por ejemplo, de átomos, de árboles, de piedras, de planetas, de animalitos, etc. O sea, está compuesto de todo esto que estamos viendo en estas imágenes y mucho más. Sin embargo, esto solo es un pequeño porcentaje de la materia de la que está formado el universo, ¿no? Y este pequeño porcentaje es lo que se conoce, y aquí les voy a poner en tipo de caricatura, es lo que se conoce como materia bariónica o materia ordinaria, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con el resto de esos componentes que aún no conocemos, pero sabemos que están ahí? Entonces, como algo extra después de la materia bariónica, pues existe algo que se conoce como la materia oscura. La materia oscura es un cierto porcentaje del universo que es el responsable de que nuestras estructuras galácticas, como por ejemplo, si ustedes ven una galaxia espiral o elíptica, etcétera, no se destrocen conforme éstas están evolucionando. Entonces, digamos que la materia oscura es algo que se encuentra alrededor de ellas y que la abraza para que no ocurra este tipo de fenómenos. Pero bueno, aparte de la materia oscura, una de las situaciones es que esta no refleja luz, por eso no podemos verla, mas sin embargo sí podemos sentir su atracción gravitacional, que es lo que pasa con las galaxias. Entonces, de alguna manera podemos sentir las consecuencias de esta nueva materia oscura, mas sin embargo no podemos aún detectarla. Pero bueno, existen muchísimas propuestas en la literatura, probablemente debido a que es invisible y no podemos verla, muchos de los cosmólogos estamos dedicados a descubrir si efectivamente podría ser una partícula o un conjunto de partículas. Pero aparte de la materia oscura y la materia bariónica, existe todavía un elemento más grande en el universo, y este es conocido como la energía oscura, que es la caricatura que están viendo aquí, extremadamente grande. Y esta energía oscura, ¿sí?, es la causante de que este universo que estemos observando se esté expandiendo y lo esté haciendo de manera acelerada. Es decir, está ocasionando una fuerza contraria a la gravedad. En lugar de atraer, lo que está haciendo es empujando a este universo a crecer. Y hasta este momento, este es digamos, un histograma de manera cualitativa de estos componentes que existen en el universo. Tenemos la materia,
toda esta materia normal que ya vimos a través de la tabla periódica, ya vimos a través de caricaturas. Tenemos la materia oscura, que es la que se encuentra o es la responsable de toda esta formación de estructura, de toda esta formación de galaxias, por ejemplo. Y tenemos la energía oscura, que representa un buen tanto del porcentaje en el universo. Y bueno, casualmente a este sector, que por eso, en cierto sentido, igual por eso recibe el denominativo de palabra oscura, pero lo que quiere significar es básicamente que lo desconocemos. ¿No? Estamos en búsqueda de poder entender qué podría ser la materia oscura y qué podría ser sobre todo la energía oscura. ¿Y cuál podría ser el destino de este universo? Pues bueno, ya sabiendo las estructuras de este universo, y estamos en un universo que está evolucionando, lo que va a causar es simplemente que haya una distribución de ese porcentaje. Es decir, lo que al parecer ahorita podría estar dominando, en el futuro podría estar dominando aún más en contraparte de todo ese porcentaje. Claro, que ese porcentaje va a sumar el 100% de toda la materia en el universo, y muy probablemente, debido a que estamos observando esta expansión acelerada, lo que va a causar es que, en efecto, la energía oscura eventualmente va a dominar sobre los otros componentes de la materia oscura y de la materia bariónica. Esa es una de las propuestas que se tienen, pero bueno, ¿qué es lo que sabemos hasta este momento? Entonces tenemos una concepción de un modelo cosmológico muy simple, el cual contiene una especie de materia oscura en particular, que se le conoce como la materia oscura fría, y a este le añadimos esa constante cosmológica que ya había empleado Einstein en sus ecuaciones, esa que ya habíamos señalado anteriormente. Entonces la unión de estas dos ideas es lo que lleva al concepto, a la formulación de uno de los modelos más populares en cosmología y que tratamos de ver si otro modelo podría sustituirlo, que es el modelo de Lambda-CDM, un modelo cosmológico que describe tal y como vemos actualmente el universo. Sin embargo, cuando probamos este tipo de modelos y queremos usarlo con los datos, lo que tenemos es esta inconsistencia del sector oscuro, lo que les acabo de mostrar que podría ser la materia oscura y la energía oscura. Y no les he mencionado los porcentajes, pero aquí los tenemos en esta gráfica de pie. Entonces aquí lo que tenemos es que esa materia bariónica solo consiste del 5% de la materia total en el universo, la materia oscura el 25% y la energía oscura es 70%, es decir, la materia que está dominando actualmente en el universo. Y uno quiere resolver cuál es esa inconsistencia, de dónde viene ese problema del sector oscuro. Entonces hay muchísimas preguntas, una de las más atractivas es, bueno, probablemente esto sea la explicación de nueva física en general, y uno trata de atacar problemas como, por ejemplo, ¿qué ocurrió después del Big Bang? En esta época que se conoció como inflación, ¿qué pasa con la materia oscura? Esto que les acabo de mencionar, y qué podría ser esta energía oscura que directamente está relacionada con esa constante cosmológica que añadió Einstein en sus ecuaciones. Y pues bueno, el involucrar nueva física también involucra el modificar la que ya está. Es decir, si uno quiere modificar o extender la relatividad general de Einstein, tenemos que partir de sus ecuaciones. Entonces, para ello, hay dos caminos, los más conocidos en la literatura, que es, bueno, podemos modificar ya sea del lado derecho o del lado izquierdo de esas ecuaciones. Si ustedes se dedican a modificar el lado izquierdo, están modificando la geometría de ese espacio-tiempo. Y hay muchísimas propuestas detrás de esas modificaciones. Probablemente algunos habrán escuchado de modelos muy exóticos, como son estos modelos que modifican el escalar de Ricci, este instrumento dentro de la concepción del cálculo tensorial de estas ecuaciones. También tenemos teorías todavía más complicadas, por ejemplo, que aumentan el número de dimensiones, como son estas teorías que devienen de las teorías de cuerdas, que estos se conocen como los mundos Brannan, y otras que añaden, por ejemplo, nuevos elementos a esta geometría, ¿no? Que se conocen como la gravedad de Galileans, etc. Pero también ustedes pueden modificar el lado derecho de estas ecuaciones, que básicamente está relacionado con modificar la materia. Estábamos hablando de que por este principio de uniformidad estábamos considerando un fluido perfecto, pero muy probablemente no sea un fluido perfecto el que esté dentro de este objeto que están viendo aquí, que está representado por la letra T-mu.
Y el involucrar otro tipo de materias o tipo de materias exóticas, pues bueno, hay muchísimas particularidades como las que están leyendo en este momento del lado derecho, que son, por ejemplo, materia que esté relacionada con algo llamado quintesencia, que pueda dar explicación precisamente a esta aceleración cósmica, otras como caesencia, otros como conocidas como taquiones, otros un tipo de gas exótico como los chaplain, etc. Entonces tenemos aquí una amplia gama de maneras de modificar o extender las ecuaciones de Einstein, la teoría de la relatividad general de Einstein, y esto ha desembocado en un zoológico amplio de propuestas, ¿no? Entonces aquí lo que estamos viendo es simplemente desde un punto de vista neuronal, porque todas van alrededor de esta columna vertebral de modificar la relatividad general. Entonces uno puede pensar tal vez en teorías todavía complicadas, como por ejemplo, en lugar de considerar una métrica, ¿por qué no considerar dos métricas? O por ejemplo, meter objetos conocidos como campos escalares que pudieran explicar esta aceleración cósmica, o incluir extradimensiones, como lo que les platicaba de las teorías de cuerdas. En general, hay muchísimas opciones y estas son las teorías que estamos tratando de corroborar, o en este caso de probar con las observaciones, de tal manera si podemos descartarlas o no, de tal manera que puedan seguir sobreviviendo o esperando simplemente más observaciones para que puedan ser comprobadas. Y bueno, estamos hablando de teorías, de modificaciones, pero al final, ¿cómo es que usamos estas observaciones? ¿Qué necesitamos de estas observaciones, de estos objetos astronómicos, para poder hacer las pruebas de toda esta teoría que ya llevamos escribiendo por más de un siglo? Y pues bueno, lo que tenemos aquí en esta imagen es una de las primeras observaciones y que está relacionada con una de las leyes más famosas en cosmología, que es la ley de Hubble. Y esta lo que nos dice básicamente es la representación de lo que es la escala de distancia cósmica. Y la escala de distancia cósmica es una cadena de métodos superpuestos por los cuales los astrónomos establecen una escala de distancias para los objetos en el universo, ¿no? Claro. Por ejemplo, desde los planetas más cercanos hasta los cuásares, por ejemplo, o a las galaxias más remotas. Pero el detalle es que en cada paso de la escala o de esta escala de distancia, los errores, ¿sí? o las incertidumbres se van arrastrando. Es decir, cada paso que ustedes sigan de esta escalera lo que hace es heredar todos los problemas hacia la siguiente y también los errores intrínsecos a cada paso tienden a agrandarse porque los objetos están todavía más distantes. Y entonces así la precisión espectacular en la base de la escalera lo que hace es degenerar en una incertidumbre mucho mayor en la parte superior. Entonces, más allá de la Vía Láctea, las distancias se pueden establecer de alguna manera confiable utilizando, por ejemplo, la relación periodo-luminosidad de las variables de unas estrellas conocidas como cefeidas. Entonces, una variable cefeida es una estrella que pulsa radialmente y que varía tanto en temperatura como en diámetro para producir cambios en el brillo con un periodo estable y una amplitud muy regular. Entonces, digamos que aquí lo que tenemos es una fuerte relación entre la luminosidad y el periodo de este pulsar. Por ejemplo, mientras mayor pasos a estas escalas, en los límites más lejanos se pueden utilizar todavía herramientas astronómicas un poco más sofisticadas, como por ejemplo la relación de Tully-Fisher, si ustedes están tratando con galaxias que son de tipo espiral, o la relación de Faber-Jackson, si están tratando con galaxias que son de tipo elíptica, pero al final lo que hacen es vincular las propiedades medibles de galaxias o de cúmulos de galaxias con su luminosidad. Entonces, esto les permite ser utilizados como algo que se conoce como candelas estándares. ¿Y esto qué quiere decir? Si conocemos su periodo, podemos trabajar con la verdadera luminosidad, que es la magnitud absoluta, y si sabemos esto, podemos obtener la distancia a esas estrellas. Y bueno, ¿qué particularidad tienen estas estrellas? Pues bueno, una de las más famosas son precisamente las supernovas. Entonces, las supernovas es una explosión de una estrella supergigante masiva que puede brillar, por ejemplo, de alrededor de 10.000 millones de soles. Entonces, las supernovas se pueden clasificar de dos tipos, como vemos en esta gráfica superior. Se pueden clasificar en tipo 1 y en tipo 2. Las supernovas tipo 2 tienen
picos menos agudos en los máximos, como podemos ver en esta línea sólida negra, de color negro, y alcanzan un máximo alrededor de 1.000 millones de luminosidades solares. Ahora, estas se mueren más bruscamente que las supernovas de tipo 1, como vemos aquí en esta gráfica, y no se observa que las supernovas de tipo 2 ocurran en las galaxias elípticas, y se cree que ocurren en las galaxias, o más bien se ocurre en que se llevan más bien en las estrellas de tipo 1 de la población, por ejemplo, de los brazos espirales de las galaxias. Entonces, las supernovas tipo 1 ocurren típicamente en galaxias elípticas. La cuestión curiosa es que las supernovas de la otra clasificación de tipo 1 tienen curvas de luz que exhiben máximos agudos, como ven en esta línea que está puntiaguda, y luego mueren muy suavemente y gradualmente. Entonces, esto nos permite a nosotros detectar esa luminosidad y poder saber qué es lo que está pasando con la evolución de ese universo. Por eso son muy importantes. Y pues bueno, tienen otras particularidades relacionadas básicamente con los elementos que ellas contienen. Por ejemplo, con la observación de varias supernovas en otras galaxias se ha desarrollado una clasificación todavía más refinada, que está relacionada, por ejemplo, con las líneas de hidrógeno, que son más popularmente vistas en las supernovas tipo 1, y hay una subclase todavía dentro de la tipo 1, que es la tipo 1A, que es la que nos interesa para estudiar el universo, y es la que se refiere a aquellos que tienen una fuerte línea en un componente llamado silicio. Entonces, este componente silicio ocurre precisamente alrededor de 615 nanómetros. Si ustedes se fijan en la gráfica que se encuentra abajo, aquí donde dice en la primera silicio 2, ven un piquito y justo se acerca a esos 615 nanómetros que está indicado en el eje X. Y pues bueno, el descubrimiento de los efectos o el haber detectado este tipo de estrellas de tipo 1A, pues fue lo que llevó a uno de los premios Nobel otorgado a Sal Perlmutter, Brian Smith y Adam Riess, que son las personas que vemos en esta diapositiva, por el descubrimiento de la aceleración, de la expansión acelerada del universo a través de estas observaciones de estas estrellas. Entonces, este viene siendo una de las primeras fuentes para poder probar todas estas teorías que acabamos de mencionar. Otra de las observaciones muy importantes y que nos acerca precisamente a saber la naturaleza del origen del universo es la radiación cósmica de fondo, que viene siendo ese ruido que quedó impregnado en el espacio-tiempo de esta gran explosión. Y, por supuesto, el estudio de esta radiación cósmica de fondo también recibió un premio Nobel en física en el 2019. Y bueno, recibió parte de ese premio Nobel porque el otro fue dirigido al descubrimiento de exoplanetas. Pero bueno, la información que nos provee la radiación cósmica de fondo es básicamente el porcentaje de toda esa materia que les acabo de describir, tanto de la materia ordinaria como del sector oscuro. Entonces uno puede obtener espectros como los que están viendo en esta gráfica, que es este tipo de ondas, y cada uno de estos picos lo que va a proveer es información del porcentaje de esta materia. Por ejemplo, el primer pico nos va a dar información de cuánta densidad de curvatura podría haber en el universo. El segundo pico que están viendo del lado derecho podría dar información de la materia bariónica, de la materia ordinaria del universo, y el tercer pico da información de la materia oscura fría. Y entonces, cuando ustedes suman el porcentaje de estos tres picos, se dan cuenta que falta todavía un gran porcentaje, y ese gran porcentaje es lo que está relacionado con la energía oscura, que es lo que estamos viendo en esta gráfica firmemente, ahora sí, es el 69% de este componente que podría ser la explicación de la aceleración cósmica del universo. Y pues bueno, tenemos también otro tipo de observaciones, aparte de las supernovas y de la radiación cósmica de fondo, y esta es una de las más populares y que actualmente han estado haciéndose enormes esfuerzos a través de la colaboración LIGO-Virgo, a través de interferómetros, que es el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Y este descubrimiento fue, una vez más, una de las pruebas de que efectivamente la teoría de la relatividad de Einstein en verdad funciona y funciona muy bien a ciertas escalas.
Y entonces este tipo de descubrimiento ya nos acerca más a interactuar con objetos que antes creíamos que eran de origen ficticio, pero ahora sabemos que están ahí, que son los famosísimos agujeros negros. Y uno de los grandes descubrimientos que se llevó, y el primero fue en el año 2017, bueno, el primero fue en el 2015, pero uno de los más populares fue en el 2017, que es una colisión de estrellas de neutrones como la que estamos viendo en esta simulación. Es un sistema binario con grandes masas solares, y aquí lo que tenemos es precisamente la fusión de esas dos estrellas para convertirse en estos objetos de naturaleza bastante extraña, pero muy interesantes, que son conocidos popularmente como estos agujeros negros. Sabemos que están ahí, sabemos que son objetos que tienen una gran atracción gravitacional, y por eso nos interesa estudiarlos en estos ambientes. Y bueno, recientemente se llevó a cabo otra observación, y a esto me refiero. Esta observación fue realizada a finales del año pasado, pero hasta hace un par de semanas publicada, y esto fue curiosamente otro agujero negro, pero ahora parece que este está al menos dentro de la periferia de otro objeto, el cual desconocemos la naturaleza de este objeto, pero que contiene información de un componente que es el componente electromagnético. Entonces, esto también podría darnos todavía más información, más observables para poder probar todo este tipo de teorías cosmológicas. Y lo que están viendo ustedes aquí es una simulación de lo que pudo haber pasado detrás de esta observación. Tenemos a este objeto del cual desconocemos este tipo de naturaleza, simplemente está dentro de la periferia del agujero negro, y finalmente, como van a ver en unos momentos, van a ver que este objeto viene siendo absorbido por este agujero negro. Entonces, ahora estamos hablando ya de estructuras todavía más complejas. Entonces, imagínense estructuras de densidades donde estamos hablando de 200 o 600.000 densidades concentradas en un centímetro cúbico. Y pues bueno, aquí lo estamos viendo todavía en cámara lenta. Ahorita vamos a ver que ese objeto, del cual desconocemos la naturaleza, viene siendo atrapado por el agujero negro. Y bueno, esta es otra observación que nos podría dar información sobre lo que ocurre en este tipo de escenarios. Pero al final, ¿qué es lo que queremos de estos datos? O sea, ¿qué es lo que extraemos de todas esas observaciones? Entonces, podemos aquí hacer dos tipos de categorías. Tenemos observaciones espectroscópicas y tenemos observaciones fotométricas. Si bien la espectroscopía proporciona mediciones de alta precisión, este tipo de observaciones tiene dos inconvenientes. Primero, no es tan sensible como la fotometría, lo que significa que no puede medir objetos distantes o difusos. Y segundo, solo unos pocos objetos pueden ser capturados al mismo tiempo. Entonces, lo que hace que este método sea más costoso que la fotometría, pero permite adquirir imágenes de miles de objetos en una sola dimensión. Entonces, la fotometría, a diferencia de la espectroscopía, puede capturar objetos que pueden ser hasta 10 veces más débiles de lo que podríamos ver con las observaciones espectroscópicas. Entonces, juntando estas dos herramientas, podemos obtener espectros, no solo espectroscópicos, no solo espectros de luz, sino también tener información que podría ser relacionada con frecuencias como la observación de estas ondas gravitacionales podrían ofrecernos. Y bueno, ya viene aquí la artillería pesada. Tenemos teorías, infinidad de teorías, y todavía más que se están escribiendo. Tenemos todas estas observaciones, sabemos que podemos extraer información de ellas. ¿Qué hacemos con estas dos cosas? Pues bueno, pues necesitamos entrar ya a la parte numérica para poder hacer las primeras pruebas de una teoría fundamental. ¿Y en qué consiste pictográficamente esto? O digamos cualitativamente. Supongamos que ustedes tienen tres teorías, las que quieran ustedes escribir, que son las que están indicadas del lado izquierdo de esta diapositiva, y ustedes quisieran confrontar esas teorías con las observaciones, como las están viendo del lado derecho. Entonces, pues nosotros podemos diseñar un espacio de parámetros, una región de confianza en donde podrían estar esas observaciones y ver si las teorías
se ajustan o no bien con esas observaciones. Este tipo de espacio de parámetros ya está un poco más cercano al estudio de la estadística. Y, por ejemplo, ustedes pueden tener una observación y les da una región de confianza. Supongamos que se está dada por esta elipse. Entonces, esto, dentro de esta observación, dentro de estos datos, vamos a ver si efectivamente podría o no funcionar esta teoría. Podemos tener otro tipo de observación, por ejemplo, sea supernovas o radiación cósmica de fondo, la que ustedes gusten. Y ahora, ¿qué es lo que vemos de manera cualitativa? Lo que vemos es que ustedes pueden tener una teoría que caiga más o menos bien con alguna observación y puede ser todavía rescatable. Otra teoría que caiga muy bien dentro de esta región de confianza de observación, es decir, ok, esta teoría en verdad es factible de acuerdo a las observaciones realizadas. Y otra teoría que probablemente quede completamente descartada, es decir, las observaciones definitivamente no soportan esta teoría, entonces simplemente pasa a segundo plano. Y de esta manera podemos ver de alguna manera descriptiva cómo es que se realiza este tipo de test, digamos, de teoría con observaciones. Pero vamos más allá, ¿sí? Hasta estos últimos años lo que hemos querido es tener teorías y luego probarlas con las observaciones. Pero existe ya una extrapolación de estas ideas y la siguiente pregunta es, si podemos hacer este método, ¿será que los datos, es decir, estas observaciones, podrían darnos información de la verdadera teoría? Es decir, en lugar de que ustedes estén proponiendo diversas teorías y luego probarla con los datos y hacer este tipo de discretización como acabamos de ver en la diapositiva anterior, ¿por qué no hacer la situación inversa? ¿Por qué no hacer que los datos nos den información de la teoría que podría ser, digamos, la realista con respecto a estos datos? Y este problema es lo que se conoce como el problema inverso de la cosmología. Y aquí ya no podemos usar estadística estándar, ahora tenemos que emplear estadística de probabilidades. La probabilidad de que la densidad de materia en este universo sea de tanto y a qué teoría podría corresponder. Y esto es lo que se conoce como la estadística bayesiana, en el cual para poder inferir información de esos datos necesitamos una hipótesis, por ejemplo, necesitamos inferir el valor de esos parámetros y luego hacer una selección de todos estos modelos que estamos imponiendo como hipótesis. Y bueno, no estamos solos en cuanto a la medición o a las observaciones que se están realizando. Hay muchísimos experimentos que ya se encuentran trabajando en ello. Como pueden ver en esta diapositiva, tenemos experimentos como el Euclid, un experimento de base europea. Tenemos también el LSST, tenemos el SCA, que incluso ya tenemos el SCA es una configuración de antenas. Es un experimento que está en colaboración con Australia y Sudáfrica, incluso las antenas están en Sudáfrica. Y tenemos un importante experimento que es el DES, que es el que se va a encargar de diseñar por primera vez un mapa tridimensional del universo observable. Pero bueno, estamos lidiando con muchísimos datos. Y ustedes también me preguntarán, bueno, estos son datos cosmológicos que tienen que ver con la vida diaria, tienen que ver muchísimo. ¿Sí? Nosotros estamos en interacción todo el tiempo con datos, estamos a la mano de muchísimas aplicaciones, como podrán ver en esta gráfica que se conoce como el Data Never Sleeps. Ustedes pueden entrar a la página y ver anualmente cuál es la tasa porcentual del uso de ciertas aplicaciones durante ese año para cierta determinado número de personas. Y pues bueno, ¿qué es lo curioso y cómo lo llevamos a esto que estamos discutiendo? Por ejemplo, si ustedes quisieran transformar, por ejemplo, este valorcito que obtienen de estos 4 millones de videos en YouTube, ¿sí? Esto corresponde a una cantidad de información de 25 terabytes por día, ¿sí? El gran laboratorio, que es de nombre CERN, ¿sí? Genera 15 petabytes al año de información. Entonces, supongamos que ustedes quisieran generar la misma cantidad de datos que el CERN. Ustedes tendrían que ver alrededor de 10 a la 9 videos al día, nada más para obtener una información equiparable con
la que genera el SER. Entonces, los datos están ahí, vienen a grandes velocidades de diferentes variedades y esto es lo que se conoce ya, estamos entrando al panorama del análisis de datos con precisión. Y para ponerles nada más un ejemplo muy sencillo detrás de probar estos modelos estándares cosmológicos con las observaciones, como les platicaba, el modelo más simple es el de esa constante cosmológica. Entonces, aquí nada más les voy a plantear una ecuación muy sencilla, una ecuación diferenciable, la cual ustedes pueden obtener después de haber resuelto las ecuaciones de Einstein. Y curiosamente, ustedes lo que van a obtener es que si ustedes consideran a esta ecuación y quieren hacerle un fit con las observaciones, por ejemplo, de supernovas, como es la gráfica que estamos viendo ahí, el mejor fit, ¿sí? La mejor línea que se va a pegar a esas observaciones, pues va a ser esa línea negra que están viendo en la gráfica a su derecha, y ese viene siendo el modelo lambda CDM, ese modelo con el que empezamos a discutir en esta charla. Si ustedes quisieran considerar un modelo, por ejemplo, en el que no hubiera una constante cosmológica o simplemente afectaran este lambda CDM, lo que van a obtener es una desviación de todas estas mediciones, de estas explosiones de estrellas, y lo que obtendrían es una curva como la que están observando en color rojo. Entonces eso no pega muy bien con las observaciones. Entonces de alguna manera lo que estamos viendo aquí es cómo se hace un fit de explosiones de estas supernovas tipo 1A con un modelo en particular que deviene de haber resuelto las ecuaciones de Einstein y haber considerado esta constante cosmológica. Y pues bueno, aquí me gustaría terminar la charla. Muchísimas gracias por su tiempo. Si tienen alguna pregunta, adelante. Bueno, ¿qué tal? Hola. Okay. Pues muchísimas gracias, doctora, por la plática. Personalmente me hizo interesante. Le mandamos un aplauso virtual. No se puede. Bueno, hay un emoji de 2 manos. Ok, gracias. En lugar del aplauso virtual. Y sí tenemos preguntas. Las voy a ir leyendo y ya usted tenemos una pregunta de parte de Eduardo Sánchez. Él nos pregunta qué software o programa ocupa para los cálculos. Bueno, hay muchísimos. No sé qué tan especializado esté, pero por ejemplo, bueno, una plataforma popular para hacer gráficas puede ser Python, inclusive Fortran o C++. Pero ya para la cuestión de análisis de datos, hay un software en particular en cosmología que se conoce como MontePython. Esto enlazado con otro software conocido como Class. Entonces, estos 2 software, por ejemplo, te pueden proveer un proceso de estadística bayesiana y ya tiene dentro de su fuente carpetitas donde ustedes pueden ver todas estas observaciones. Por ejemplo, si quisieran utilizar observaciones que vienen del telescopio Planck, ahí está la carpetita con las observaciones del telescopio Planck. Si quieren utilizar de supernovas, ahí está su propia carpetita. En general, ese es un software bastante popular, pero puedes entrar a la página de la NASA también. La NASA tiene un apartado donde ustedes pueden reproducir este espectro de potencias de la radiación cósmica de fondo. Y este software se conoce como CAMB. C-A-M-B. Entonces pueden igual ahí virtualmente mover los parámetros, ver cómo se mueve este espectro. En fin, ahí mismo pueden consultarlo. Ok. Voy a leer la siguiente. Tenemos una pregunta de parte de Alfonso Zapata. Dice, a finales del año pasado se publicó en la revista Nature Astronomy los análisis de los investigadores Di Valentino, Melchiorri y Sil, donde en base a la información recolectada del satélite Plan, esto contradice a la idea del universo plano. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Y de ser correcto, ¿cuáles serían las repercusiones que tendría en la cosmología actual? Sí,
ese es un artículo que causó mucho furor, incluso hasta por el título, diciendo que la cosmología estaba en crisis, lo cual no estoy de acuerdo. El detalle con esto es la afinidad en cómo se analizan los datos. Lo que hicieron ellos fue, efectivamente, a este modelo Lambda CDM, que tiene una densidad que es casi plana, o sea, casi muy pequeñita, fue nada más, ahora sí, hacerlo un poquito grande, cambiaron el modelo y en principio lo probaron con los datos y resulta que salió que el universo al parecer quiere ser cerrado. Pero el precio que se pagó por hacer este tipo de análisis fue afectar una de las observaciones. Una de las observaciones que usaron fue las de las oscilaciones bariónicas acústicas. Entonces lo que hicieron fue incrementar la incertidumbre o los errores de esas observaciones para que pegara bien con ese modelo. Entonces, ahí hay un gran error y es el de masajear datos. Masajearon datos para poder probar efectivamente un modelo que no es o sea, es una hipótesis, pero claro, o sea, al alterar los datos está tirando a que esa hipótesis sea correcta. Entonces, sí hubo mucha discrepancia, pero desde mi punto de vista faltó mayor delicadeza en cuanto al análisis de datos. Los mismos autores, incluso en una entrevista, hicieron el comentario de que habían tratado con ciertas propagaciones de errores, estas oscilaciones bariónicas acústicas, pero que simplemente era una propuesta que podría ser, ¿no? Al final, fueron observaciones y esas observaciones a lo mejor tienen errores sistemáticos y ellos asumieron que probablemente con esos errores sistemáticos podría causar que el modelo estándar al que estamos acostumbrados funcionara. Pero tengo mis reservas y muchísimos de los cosmólogos tenemos reservas en cuanto a ese resultado. Ok. Tenemos otra pregunta de parte de Raiz. Él nos hace de manera general cómo funciona la fotometría. Uh-huh. Sí, en la fotometría ustedes básicamente lo que hacen es calculan, o sea, pueden detectar un espectro y de ahí inferir información, por ejemplo, como frecuencia, longitudes de onda. Básicamente es como una fotografía y se utiliza muchísimo en astronomía. Ok. Tenemos una pregunta de parte de Luisa, que nos dice cuál es su opinión de la actual extensión del parámetro H0. H0, sí. Como les comentaba, el parámetro H0 es la medición precisamente de la tasa de esta expansión cosmológica del universo. Entonces, como les explicaba en esta escalera, en esta diapositiva, de donde estaba la escalera y donde estaban estas configuraciones de la medición de distancias a estos astros, es que hay dos particularidades o dos maneras de medir ese valorcito. Una es a través de esta escalera, ¿sí? La cual no depende de ningún modelo, simplemente ustedes tienen un astro y lo que hacen es medir la distancia a ese astro, ¿no? Pero existe otra manera de medir ese valor de H0, que es en base a oscilaciones bariónicas acústicas, o en este caso a información del universo primordial. El problema es que esa medición sí depende de un modelo y depende de este modelo que se conoce como Lambda CDM. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos mediciones que no dependen de un modelo y mediciones que sí dependen de un modelo. Entonces, la pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal? ¿El modelo? ¿Considerar un modelo o será que estamos calculando mal los errores en las mediciones? ¿Por qué? Porque ambas, se supone que el parámetro H0 debería ser lo mismo para ambas mediciones y no lo es. Y por supuesto, eso es lo que ocasiona el problema de la tensión. Entonces, mi rubro, más que nada, y esto porque en verdad ya se entiende bastante conciencia en cuanto a la medición de los datos, en cuanto al diseño de los aparatos. Entonces, yo tendería más a que en verdad necesitamos modificar o extender la relatividad general de Einstein para resolver este problema de la tensión, aunque hay algunos contrapartes que comentan que probablemente el error sea sistemático en este caso de la medición, que sea propio del
digamos, del telescopio, del aparato que esté midiendo este valor, ¿no? Pero yo optaría por el camino de que hay que modificar la teoría de relatividad general de Einstein y ver si esa modificación ofrece una solución a esta tensión. Inclusive ya hay muchísimas propuestas, yo me dedico básicamente a eso, a diseñar nuevas teorías para resolver este problema de la tensión en H0. Ok, tenemos otra pregunta que es de parte de Marta. Nos dice, ¿cuáles son los modelos actuales que se han acercado más a la hipótesis de existencia de materia y energía oscura? Vaya, bueno, tenemos el modelo lambda-CDM, ese es el modelo, digamos, pivote, es la columna vertebral, incluso todos estos modelos que les acabo de platicar se prueban siempre contra lambda-CDM, con tal de ganarle o no, pero lambda-CDM viene siendo el modelo más factible hasta este momento, ¿no? Tenemos una pregunta de Mario Palma. Él nos dice, ¿cómo se miden los años luz de un planeta o estrella que recién se descubre? A través de la luz, precisamente, a través de la luz. Nosotros lo que hacemos es, una vez que se tiene, una vez que ocurre ese fenómeno, ya sea a través por ejemplo, la explosión de una estrella, esa luz viene viajando por el espacio-tiempo, detectamos esa luz, la desmembramos en este espectro electromagnético y con el espectro electromagnético podemos saber los elementos que la contienen o que lo forman. Y dentro también de ese espectro electromagnético, muy relacionado al efecto Doppler, que es con lo que medimos distancias, con eso se puede calcular, ya sea a través de la ley de Hubble, o en general a través del efecto Doppler podemos calcular la distancia a ese objeto. Una más, ¿cuáles a su consideración son los centros de investigación a la vanguardia de frontera en investigación cosmológica del mundo? Voy a poner bien a mi institución, la UNAM, por supuesto, pero claro, estamos a la que me paga. Y además, aparte de trabajar ahí, muchísimos investigadores estamos a la vanguardia de ello. Inclusive en este experimento que les acabo de comentar de DES, que va a diseñar este mapa tridimensional, investigadores de aquí de la UNAM forman parte de ese proyecto, ¿no? Y pues bueno, hay muchísimos centros. Tenemos universidades en Inglaterra, la Universidad de Oxford, que forma parte de esta colaboración de Euclid y de SCA también. En Alemania, por supuesto, también tenemos centros, el mismísimo Max Planck. Y muchísimas otras universidades. Es difícil fijar ahorita un punto pivote, pero porque hay muchísimos departamentos impulsando esta parte de estudio de cosmología de precisión, en específico el análisis de datos, ¿no? Ese data analysis que es bastante popular. Y no solo eso, sino hasta el uso de herramientas como lo es el aprendizaje automatizado o como del anglosajismo, el machine learning, que está ahorita dedicado exclusivamente a entender los datos de todas estas observaciones y emplearlos para las teorías cosmológicas. Entonces, poner un parteaguas, decir, esta es la institución madre que está ahorita impulsando en comparación a otras, es complicado, pero créeme que hay muchísimas instituciones a nivel mundial y México, estamos a la vanguardia aquí en México. Ok, y ya para último, una mía es, ¿cuál es su opinión de la teoría que va más hacia allá? Entonces, si usted tiene que apostar por una teoría, ¿a dónde cree que, la teoría que representa el universo a grandes escalas, cuál cree que sería la respuesta? Vaya, es complicado. hay en su opinión y su experiencia. Hay muchísimas buenas ofertas de teorías. Me llama mucho, me atrae muchísimo estas modificaciones en cuanto a la geometría de la relatividad general, más que, como les platicaba, ¿no? Más que modificar la materia, modificar la geometría. Pero yo, en estos momentos, fijar una teoría, decir, esta es la teoría del todo, es complicado, ¿no? También otras teorías que vienen de teoría de cuerdas son bastante atractivas. El detalle es llegar a esos niveles de energía para poder ver estas cuerditas.
pero el modificar la geometría yo creo que es una de las teorías bastante atractivas y que podrían darnos alguna solución al sector oscuro, sobre todo, que es a lo que me dedico, ¿no? A esta explicación de la energía oscura. Pues bueno, creo que no hay más preguntas que hacer. Nuevamente le agradecemos, doctora, su tiempo por la ponencia. La verdad que estuvo muy interesante. Muchísimas gracias. Un saludo desde acá de Tabasco. Caluroso saludo. Y gracias por el tiempo de nuevo. No, a ustedes muchísimas gracias y un gran saludo allá por mi tierra también. Sí, pues bueno, creo que sin más nos despedimos y excelente día. Hasta Igualmente, luego. cuídense, gracias.